eh, un bosquejo así rápido de la relación entre fonología y fonética se observa aquí. Un momento, por favor. ¿Qué tal, Ana María? Bienvenida. ¿Cómo estás? Ya. Un bosquejo sencillo del objeto de estudio o de cómo se relacionan la fonética y la fonología es el siguiente. A través de las producciones, en este caso orales, a través de las producciones orales de los hablantes, la fonética recoge esas producciones y las va analizando. Obviamente lo que se va a escuchar son, se va a escuchar pues en un mensaje y al momento de dividirlo, la unidad mínima, ¿no?, va a ser estos sonidos articulados. Entonces, a partir de el análisis de esa materia sonora es que la fonética llega a aislar, ¿no?, y a quedarse con el fono, el sonido articulado. Y lo que sucede es que cuando comparando las hablas, por así decirlo, comparando los productos de cada hablante, el especialista se va a dar cuenta de que en algunos casos no todos producen de la misma manera esas unidades. De tal manera que también podemos ver por región, que algunos pueden decir usted, otros usted, de repente si se cuidan, otros usted, ¿no? Y así distintas formas. Entonces la fonética recoge todas esas formas, como qué mecanismos han facilitado la producción de esas emisiones, y al comparar estas distintas formas de hablar, ¿no? Obviamente del mismo castellano, se va a llegar a una representación mental de eso material que puede variar. Es así como se reconstruye el repertorio fonológico de una lengua, ¿no? Así trabaja el lingüista. Seguimos. Entonces, vamos a comenzar por la fonética, ¿ya? Con los tiempos, por favor, establecidos, porque no quiero explayarme mucho. En esta parte hay bastante por mostrar, así es que voy a irme a lo más general. Bueno, ¿qué debemos de saber con respecto a fonética, que es parte de la lingüística que estudia los sonidos articulados, ¿no? Bueno, aquí me dice que justamente esos sonidos articulados son los sonidos del habla, ¿sí? Y lo que le interesa es las propiedades, ¿sí? Analizar las propiedades físicas, las propiedades articulatorias, las propiedades perceptivas, acústicas de esos sonidos. Lo que observamos aquí, ¿no?, en esta imagen, se ve que en la expresión la foca saca, ¿no? Es una frase. Obviamente que en el habla nosotros percibimos que un sonido se articula tras otro, ¿no? Y va en un continuo, ¿no?, en la cadena hablada. Cuando se analiza, pues, la frecuencia de estas emisiones, vamos a observar que en el espectrograma, cada sonido, la emisión de cada sonido deja una manchita, ¿no? Deja una manchita. Vemos que, observemos ahí, y en la frase, la foca saca, las manchitas que se observan, más oscuras y más densas, se observan en las vocales. Fíjense, la vocal A. La vocal A tiene más, deja ahí una mancha, a diferencia de las consonantes sordas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Esta consonante oclusiva velar, fíjense, la mancha que deja es mínima, ¿no? Las vocales son las que dejan las manchas, es decir, que hay una mayor frecuencia, por así decirlo, ¿no? Hay una mayor frecuencia, a diferencia de las consonantes, sobre todo las sordas. Y fíjense, las oclusivas tienen menos, por así decirlo, en el espectrograma son menos percibidas que las fricativas, de la F. Tiene una mayor frecuencia, ¿no?, que la. Entonces, de esto, ¿no?, de analizar las propiedades físicas, articulatorias, acústicas de los sonidos en las frases, en las oraciones, en los discursos,
de eso se encarga, ¿no? De analizar, segmentar la fonética como ciencia. Entonces va a responder estas tres cuestiones básicas. ¿Cómo se producen los sonidos? ¿Cuáles son las características físicas de estos sonidos? Y cómo se procesan estos sonidos en términos auditivos. ¿Ya? Ahí está la fuente. Esta información la pueden encontrar en Martínez Celdrán. La última versión me parece que es del 2007. Kilis, Dintrono también, Dintrono y, ¿no? Y otros. Ahí van a encontrar esa información. De hecho, que también cada uno en su país tiene ahí un manual de fonética y fonología, una adaptación. Para los que son fonoaudiólogos, no hay, o sea, no hay un interés por profundizar más ¿no? En ver si es fonología generativa, fonología autosegmental, minimalista. No, no hay mucho interés porque para los fines que ellos persiguen, básicamente se concentran en, ¿no? En tomar fonología entre fonología generativa y por ahí tal vez un poco de autosegmental, ¿no? Para poder explicar esos procesos que ocurren en los niños, ¿no? Cuando van adquiriendo su lengua. Ustedes saben que cuando los niños van adquiriendo, primero van las vocales, luego las sílabas, ¿no? Consonante vocal, y cualquier palabra extensa la reducen, cambian sonidos por los sonidos que ellos ya poseen, que están adquiridos. Hay ciertas estructuras que son más complejas, los niños simplifican y eso es natural, ¿no? Para esos objetivos nos quedamos con esta información. Con respecto a la fonética, debido a que estudia la naturaleza física, articulatoria, cómo se procesa auditivamente, es que ustedes, de acuerdo a la especialización, van a encontrar información, estudios de fonética articulatoria, fonética acústica y auditiva. Entonces, cuando se codifica y decodifica, se codifica y decodifican los mensajes, obviamente ocurren, pues, hay procesos mentales, ¿no? Y la fonética va a estudiar justamente cómo se emite ese sonido y luego cómo ese sonido es percibido. Es por esa razón es que la fonética tiene una subdivisión, ¿ya? La fonética articulatoria se interesa en estudiar la producción, la articulación del sonido. La acústica se interesa por analizar las propiedades físicas de los sonidos, y la fonética auditiva, ¿no? Cómo percibe, ¿no? Cómo es la recepción de esos sonidos. Queridos participantes, lo que estamos observando aquí es el perfil, de repente para los docentes, ¿no? O los psicólogos que están incursionando, ¿no? Que están llevando estudios de fonoaudiología o logopedia. Esto de acá es un perfil, ¿no? El perfil es como si fuese la radiografía, ¿no? De una persona de perfil, y aquí lo que vamos a observar es que para la producción del sonido participan, ¿no? Desde el diafragma, órganos desde el diafragma, ¿no? Los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, la tráquea, la laringe, la faringe, nasofaringe, orofaringe, y al interior, pues, de la cavidad oral hay otros órganos menores que participan en la producción del sonido, ¿ya? Básicamente lo que vamos a ver acá ahora es fonética articulatoria. ¿Cuáles son los órganos que participan, ¿no? En la producción, ¿no? En la fonación, en la producción de estos sonidos. Para un estudio de estos elementos, el aparato fonador está dividido en tres cavidades, ¿no? En tres partes. La cavidad glótica, la laringe. Después de la laringe están las cavidades supraglóticas, y antes de la laringe están las cavidades infraglóticas. Cuando una persona produce un sonido como este, fíjense lo que sucede, ¿no? Con la cavidad bucal, ¿no? La cavidad oral. Sucede que el labio inferior
ligeramente el labio inferior, los costados, por así decirlo, ciertas partes del labio inferior se van a acercar a los incisivos superiores, de tal manera que quede un canal en la parte central, ¿no es cierto?, entre la boca y los dientes, y por ese canal central va a salir el aire. Y el aire siempre va a salir de manera continua. Y se va a escuchar una especie de turbulencia, ¿no? Cuando producimos un sonido como... ¿ya? Obviamente aquí en la producción de estos sonidos no participa la lengua, más participa el labio inferior y participan también los incisivos superiores. Además del hecho de que en la laringe ocurre también una participación, ¿no? Los pliegues, las cuerdas vocálicas también van a permitir la salida, al menos en esta cavidad laringe, ¿no? La salida del aire sin interrupción. La interrupción ya se va a observar en la cavidad oral. En las cavidades supraglóticas vamos a encontrar la cavidad oral y la cavidad nasal. Entonces, en la cavidad oral básicamente se encuentran todos los órganos que participan en la producción, en la articulación, en todo caso, articulación del sonido. Entonces ahí vemos que los labios, ¿no? Superior e inferior, los dientes, detrás de los dientes, el inicio del paladar, ¿no? Eso se llama alveolo. Seguimos subiendo en la parte central del paladar, a eso lo vamos a llamar paladar propiamente dicho. En la parte posterior, a eso vamos a llamarlo velo de paladar. Y en la parte inferior de esta cavidad oral está la lengua y, bueno, básicamente la lengua, ¿no? Y el labio inferior. Debajo seguimos avanzando, adentramos ahí, llegamos a la laringe y vamos a encontrar ahí ese espacio que permite la entrada y la salida de aire. Esa es la laringe o glotis. Y ahí se van a encontrar las cuerdas vocales. Eso es lo relevante hasta ahora. ¿Ya? Quiero que vean este videíto, es cortito, que resume, ¿no? Ese mecanismo de la fonación, articulación y todo lo demás. Esperamos un momentito hasta que descargue. La laringe se encuentra situada... Un momento, por favor. Quiero cerciorarme de que están viendo lo mismo que yo. Recién. Ya. Ahora sí podemos ver todos. ¿Cómo estás, Alison? Ya. Vamos a ver el video, por favor. ¿Atentos? Se encuentra situada en la parte media del cuello, como refleja el relieve denominado nuez producido por su cartílago tiroides. La laringe está formada por una serie de cartílagos, articulaciones y músculos. El cartílago cricoides unido a la tráquea. Los cartílagos aritenoides unidos al cricoides. El cartílago tiroides unido al cricoides. Y la epiglotis unida al tiroides y por detrás del hueso hioides. Las articulaciones entre los cartílagos aritenoides y cricoides permiten que las cuerdas vocales se aproximen o se separen, dejando pasar el aire entre ellas o impidiendo su paso. De forma similar,
Las articulaciones entre el tiroides y el cricoides permiten que las cuerdas vocales se alarguen o acorten, aumentando o disminuyendo su tensión. Los 9 músculos de la laringe son los que al mover los cartílagos en las articulaciones realizan las acciones de aproximación y separación de las cuerdas vocales. De todos ellos, solo un músculo es el responsable de la separación de las cuerdas vocales, por lo que es el único que podríamos considerar como respiratorio al permitir el paso de aire sobre el agua. Los 8 músculos restantes se encargan de aproximar las cuerdas vocales en muy variadas formas. Estos músculos se pueden considerar como fonadores porque regulan la tensión y la distancia de las cuerdas vocales, de forma que, además de proteger la entrada de aire a los pulmones, al aproximar las cuerdas vocales, permiten que éstas vibren al paso del aire, creando la variada gama de tonos que presenta la voz humana. Muy bien. Vamos a retomar. Continuamos entonces. Ese pequeño video que hemos visto, en este video se observa pues qué mecanismos se ponen en práctica, en funcionamiento para que se pueda producir el sonido, ¿no? El tono fundamental, que es el que sale de la laringe, ¿ya? Ese es el primer tono, la primera energía sonora que está siendo modificada en la laringe y luego va a sufrir otra modificación ya en la cavidad oral o nasal, ya, dependiendo de cada lengua. En este caso vamos a hablar específicamente de los mecanismos de producción del sonido con respecto al español. ¿Ya? Ya, seguimos. Bueno, pues aquí pueden observar, por cuestiones de tiempo, no voy a poder mostrarles todos los videos, pero como esta clase va a ser grabada, podrían ustedes, ¿no? Ya en sus casas buscarlos, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí el diafragma, ¿no? Que es el que, cuando el aire ingresa a los pulmones, el diafragma, para producir el sonido, va a tener que elevarse de tal manera que se comprimen los pulmones y de ahí sale el aire por los bronquiolos, e ingresa por la tráquea. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de ese aparato fonador? Bueno, la función inicial es que en las cavidades infraglóticas, ¿sí? Donde está el diafragma, el pulmón, los bronquiolos, ahí de ahí sale el aire expirado, ¿no? Valga la redundancia, y ahí es cuando se produce la primera corriente de aire, ¿ya? Y eso se constituye en la principal fuente para producir los sonidos del habla. Después de eso, el aire viaja, pasa por la laringe, y ahí ya se produce la fonación. O sea, en la laringe se forma el tono fundamental, ¿no? El tono laringeo. Después, el aire, al pasar por la laringe, llega a las cavidades supraglóticas. Si los sonidos son orales, el aire saldrá directamente por la boca. Si los sonidos son oronasales, el aire, además de salir por la boca, saldrá por la nariz. ¿Ya? Ahí es donde se va a modificar el tono laríngeo, en esas cavidades. Finalmente, ya el aire va a sufrir también más modificaciones cuando se pongan en contacto los órganos de la cavidad oral. Es decir,
El aire se va a modificar si los sonidos son labiales, si son labiodentales, dentales, interrentales, etc. ¿Ya? Seguimos. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Los criterios de clasificación de los sonidos. Bueno, hay un criterio que me dice que según cómo sale la corriente de aire, o mejor dicho, cómo se comporta, según el flujo de la corriente de aire, va a haber una primera clasificación de los sonidos. Es decir, sonidos con aire que ingresa o sonidos con aire que sale, ¿no? Entonces vamos a tener sonidos con aire ingresivo y sonidos con aire regresivo. En el caso nuestro, y en la mayoría de lenguas que conocemos, al menos las lenguas latinas, los sonidos se producen con el aire que sale, que egresa, ¿ya? Con el aire que sale de la cavidad. Ustedes dirán, pero todo sonido se produce con el aire que sale, pues, ¿no? ¿Qué sonido se va a producir con el aire que ingresa? Bueno, les comento que en las lenguas africanas hay sonidos que se producen con el aire ingresivo, con el aire que ingresa. Es gracioso, ¿no? Pero sí ocurre eso. Otro criterio de clasificación de los sonidos es según la constricción que va sufriendo el sonido, ¿no? En diferentes resonadores, ¿ya? O también según la constricción, ¿no? En la misma cavidad, ¿ya? Entonces, según la constricción, va a haber sonidos que se producen, ¿no? Con esa constricción o sin esa constricción. También, según el punto, ¿no? El lugar, según el lugar. Ya no es el grado de constricción, es decir, ya no es según el grado en el que va a haber más dificultad para que salga el aire, sino ahora es según el lugar donde ocurre esa dificultad, esa reducción del espacio para la salida del aire. Según ese criterio, ¿no? Los sonidos se clasifican en consonantes y en vocales. Finalmente, según cuál es el movimiento que tiene la laringe, según qué tipo de movimiento ocurre en la laringe, los sonidos también van a tener otra clasificación. Sonidos sordos, sonidos sonoros, hay sonidos que son sonantes, es decir, que tienen una sonoridad natural, innata, por así decirlo. Hay sonidos a los que llamamos obstruyentes, ¿no? Hay sonidos aspirados. En el español, al menos en el castellano peruano, no hay aspirados. Pero, por ejemplo, hablemos del castellano venezolano, ahí sí, ¿no? Los sonidos, algunos son aspirados, ¿no? Hablemos del castellano de Cuba también, hay sonidos aspirados, ¿no? También va a haber sonidos glotales, ¿ya? En el español no existen sonidos glotales. En cambio, si ustedes conocen lenguas amerindias, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, en el aymara, que es una lengua que se habla en el sur, ¿no? En los Andes del sur del Perú, el aymara, por ejemplo, es una lengua que tiene sonidos glotales, ¿ya? Estos eran unos videitos, ¿no? De cómo los hablantes de estas lenguas pronuncian esos sonidos con el aire que ingresa, con el aire ingresivo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver, pero podrían ustedes, ¿no? Cuando tengan la grabación, ¿no? Ingresar a estos hipervínculos. Muy bien. Según lo que se ha revisado, ¿no? Lo que hemos visto antes, entonces vamos a tomar esos criterios para poder clasificar, ahora sí, sonidos del español propios o sea, sonidos que después vamos a ver que se corresponden con los sonidos ideales, con el repertorio fonológico del español, pero también sonidos que son producto del habla, son producto del contacto con otros sonidos, son producto del proceso de adquisición, ¿ya? Vamos a ver también otros sonidos variantes. Entonces, bueno, habíamos visto que según según el grado, ¿sí? El grado de obstrucción en la salida del aire, hay un grupo de sonidos que siempre van a presentar algún tipo de obstrucción total o parcial. A esos sonidos los llamamos consonantes, y las consonantes, según vamos a ver,
que estas consonantes, según el modo en el que sale el aire, estos se clasifican en sonidos oclusivos, fricativos, africados, nasales, líquidos y deslizados o deslizantes los llaman, otros los llaman aproximantes. Por otro lado, existen sonidos en el español que se articulan con libertad, sin ningún tipo de impedimento en la salida del aire. A estos sonidos los llamamos en el español vocales, ¿sí? Vocales. Las vocales en el español no tienen impedimento para la salida del aire, no presentan constricción en su producción. Al interior hay una clasificación también y observamos que las vocales pueden clasificarse en vocales altas, vocales medias, vocales bajas. ¿De qué depende que una vocal sea alta o sea media o sea baja? Va a depender eso de la elevación de la lengua, ¿ya? Entonces, una vocal como I, una vocal como U, se producen con la elevación de la lengua. Una vocal como E, como O, se produce con la posición de la lengua en un espacio intermedio, obviamente dentro, ¿no?, de la cavidad oral. Para la producción de la vocal A, la lengua se queda, ¿no?, en la posición baja, no se desplaza, ¿no?, se encuentra en un estado de reposo, por así decirlo. Y la boca se abre totalmente, ¿no? ¿Por qué es importante conocer estos rasgos de las vocales y estos rasgos estas características, en todo caso, de vocales y consonantes? ¿Por qué? Esto es crucial para los terapeutas del lenguaje, para los fonoaudiólogos, ¿ya? ¿Por qué? Ellos tienen que conocer las características articulatorias de los sonidos para poder, en principio, después de haber detectado dónde están las dificultades, después de haber detectado qué sonido sustituye, qué sonido reemplaza al otro, etcétera, después de haber hecho eso, para que pueda rehabilitar, para que pueda hacer el tratamiento o para que pueda estimular al niño, a los niños. Obviamente los fonoaudiólogos también atienden pues a pacientes que han sufrido lesiones cerebrales, ¿no? En caso de pacientes afásicos, y ahí tienen que trabajar también estos, ¿no? Los grados de constricción en las consonantes, en las vocales, el punto de articulación, el modo de articulación, todo eso. ¿A qué tipo de sonidos los llamamos oclusivos? La oclusión, para poder saber qué es oclusión, nos imaginamos un globo, inflamos el globo, después de que esté bien infladito el globo, lo reventamos, ¿no? O inflamos una bolsa y esté bien, ¿no?, llena de aire, luego pisamos la bolsa y la bolsa va a reventar, ¿no? O pensemos en el pollito que está ¿no?, que ya está a punto de salir del huevo, ¿no? Está picoteando el cascarón, ¿no? Hay una especie de oclusión. Entonces, cuando hablamos de oclusión en fonética, cuando hablamos de oclusión en lingüística, oclusión se refiere a una característica, a una propiedad articulatoria de ciertos sonidos, que son consonantes, de ciertos sonidos que se producen con una explosión. Una explosión. Para el español, la explosión es en la boca, ¿no? En la cavidad bucal. Hay otros sonidos en el español que también son consonantes y se producen con la salida del aire de manera permanente. La salida del aire es continua. La diferencia entre un fricativo y un oclusivo es que para que se produzca un oclusivo tiene que haber interrupción total de la salida del aire. Para que se produzca un fricativo, la interrupción es parcial. Por lo tanto, el canal oral se hace más estrecho y obviamente el aire empieza, ¿cómo decirlo?, como a raspar. El aire fricciona, raspa y sale con cierta turbulencia, con cierto ruido, ¿ya? Por eso a estos sonidos se les llama fricativos. Los sonidos africados combinan la forma
de salida del aire de los oclusivos y de los fricativos. En el español solamente hay un sonido fricado, que es ch, ch. Por ahí de repente le tienen una variante, ¿no? La variante de ch es el mismo sonido, pero retroflejo, ¿no? Con la lengua hacia atrás. Es, no he visto niños con ese sonido, no he visto ni escuchado niños con ese sonido, al menos los niños que hablan el español, no. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, si vemos en los oclusivos, vamos a ver que los sonidos básicos, ¿no? Que son, que es, o que es los sonoros, que son, tienen por ahí, ¿no? Un sonido como, este sonido, este símbolo representa a esa R, ¿cómo lo diríamos? Es una R, pero más posterior, que se produce justamente con la aproximación del postdorso de la lengua hacia, ¿no? hacia el velo del paladar, ¿no? Algunos le dicen la R francesa, ¿no? Ya, ese símbolo representa esto. Obviamente los niños en el español, en el castellano, los niños que tienen este sonido, dicen carro, ¿no? Rata. Obviamente tienen una dificultad, ¿no? Y tiene un nombre. Si solamente la afección es, en ese sonido tiene un nombre. Los fonoaudiólogos podrían decirme antiguamente cómo se le decía a los niños que, en vez de decir carro, dicen carro, o perro, perro. ¿Cómo le llaman a ese sonido? ¿O cómo se le dice a esa característica? Tiene un nombre, ¿no? Esa dificultad del lenguaje. Antiguamente le decían rotacismo, ¿no? Si el problema en la pronunciación solamente era con la R, no la hacía alveolar, sino o sea, no articulaba el sonido con el alveol, perdón, con el ápice de la lengua dirigiéndose hacia el alveolo, sino con el posdorso de la lengua dirigiéndose hacia el velo del paladar. Obviamente ahí se le decía que el niño tenía, ¿no? Rotacismo, así se le llamaba, ¿no? A ver, seguimos. Dentro de los fricativos, en el español, el fricativo que podría decir se corresponde con un fonema a ese sonido, que es labio dental. Otro fricativo que se corresponde con un fonema, con un sonido ideal, es el sonido. Obviamente, como nosotros somos, creo que la mayoría somos de Sudamérica, no tenemos este sonido, ¿no? Interdental. Pero en España sí. Nosotros le decimos casa, casa, decimos cisne, con el mismo sonido, ¿no? De sapo. Pero pues en la península, en ciertas regiones, pues dirán, si se refiere, ¿no? Al arte de cazar, ¿no? Cazar animales, por ejemplo, será caspa, ¿no? O zapato, ¿no? O cisne. Pero nosotros no hacemos así. Otras variantes, por ejemplo, otro sonido fricativo que existe en el español y se corresponde con un fonema es este de acá. Este símbolo representa, ¿no? En jarra, jirafa, jarrón, girasol. Y sus variantes, ¿cuáles son? Su variante es que es más posterior, ¿no? Que es más con la úvula del paladar, ¿no? Ahorita, en estos momentos lo señalo, ¿ya? Creo que no estoy señalando y necesito señalar. Ahora sí. Me refiero a este sonido. Este sonido es más posterior, por así decirlo, que este sonido. Mientras aquí tenemos jarra, aquí sería jarra, jarra. Como dice por ahí, escribió alguien más gutural, sí. Un fricativo que se corresponde con un fonema en el español es este símbolo. Este símbolo equivale a bueno, nosotros lo llamamos Y, ¿no? O Y. Yate, payaso. Este sonido. Nuevamente, para los que estamos en Sudamérica,
no hacemos diferencia entre llama y yate, ¿no? Llama y yate, nosotros lo producimos con el mismo sonido. Pero si nos vamos a una zona donde el castellano es más andino, vamos a observar diferencias. Ahí sí vamos a observar que hacen la diferencia entre yate y llama, caballo, ¿no? Ahí sí podemos observar la diferencia entre y, ¿no es cierto? Y el sonido que sería un líquido, ¿no? Un lateral, li. Si somos castellano hablantes, después de la costa, diremos caballo, pollo, ¿no? Caballo, pollo, yate, de la misma forma, con ese sonido fricativo. Pero si escuchamos un hablante del español, ¿no? De castellano andino, escucharemos pues ahí sí este sonido, caballo, zapallo, pollo, ahí sí, ¿ya? Los demás sonidos que no he indicado, perdón, acá hay un sonido también que está presente en el español, ¿no? Es el fricativo alveolar. ¿Por qué aquí es importante conocer estos rasgos, ¿no? Fricativos? Por ejemplo, el rasgo fricativo frente al oclusivo. Cuando los especialistas, los terapeutas del lenguaje, los fonoaudiólogos, quieran, por ejemplo, tengan a un niño que reemplaza, ¿no? Que reemplaza, no dice casa, sino cata. Casa reemplaza por cata. Casaca, cataca. ¿Qué estamos viendo ahí? Que el sonido no lo articula. Reemplaza el sonido, ese sonido, por el sonido. Entonces ahí el especialista del lenguaje tiene que saber cómo intervenir a ese niño. Entonces, la diferencia está en un rasgo, pues, que está vinculado con el modo de constricción o con el modo de producción de sonido, con el modo de articulación. Entonces, la diferencia entre y es que para producirse el ápice de la lengua se pega a los dientes, ¿no? A la parte posterior de los dientes. Se pega ahí. Se pega y cuando sale el aire hay una explosión. En cambio, cuando se produce el sonido, el ápice de la lengua se aproxima a los alveolos, se aproxima a los alveolos, sigue todo detrás del diente, ¿no? Pero ya en la parte inicial del paladar, la que se llama alveolo, y se aproxima nada más, de tal manera que el espacio en la boca se reduce, pero no se cierra. Y es por eso que el aire sale fluido, con fricción. Es importante para el especialista, ¿no? El terapeuta del lenguaje, saber eso, ¿no? Para poder intervenir y saber qué estrategias utilizar para que el niño produzca la S, pues, ¿no? ¿Ya? Algunos lo hacen, ¿no? Utilizando recursos propioceptivos, ¿no? De repente llevando la mano del niño, ¿no? A su propia boca, que experimente cómo sale el aire, o de repente soplando algún objeto, o tocando ¿no? Tocando de repente, tocando la boca, viéndose al espejo, experimentando con su cuerpo para que ellos mismos vean, ¿no? O viendo un modelo, que es el especialista, para que ellos vean cómo se produce el sonido, ¿no? Ya el especialista sabe qué recursos utilizar, pero es importante sí que conozca los rasgos, las propiedades articulatorias de los sonidos, ¿ya? Hay otros niños que reemplazan casa por calla, ¿no? No dicen casa, sino calla. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el problema no es por el modo de articulación o modo de constricción, sino el problema ya está más relacionado con el punto de articulación. Vamos a ver eso después. Los sonidos africados en el español solamente hay un sonido africado. Este de acá, que estoy señalando, puede ser una variante. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Pero no es un fonema. En el español no se corresponde con un fonema. Otros sonidos en el español son aquellos que se producen con la salida del aire, primero por la nariz y luego por la boca, ¿ya? ¿Qué sonidos son esos? Los sonidos nasales. Un sonido como M,
un sonido como N, un sonido como ñ, ¿no? Ñi. Entonces son sonidos nasales. Primero hay obstrucción, en la cavidad oral hay obstrucción, el aire sale por la nariz y obviamente esta obstrucción de la boca se rompe, ¿no? Y hay una explosión. Así se producen los nasales. Los sonidos líquidos se dividen en vibrantes y laterales, ¿ya? Los sonidos líquidos se dividen en sonidos líquidos vibrantes y laterales. En el español, básicamente vamos a encontrar dos sonidos vibrantes. Si estamos en castellano hablantes de zonas altoandinas, ¿sí? De zonas altoandinas, vamos a observar que hay una variante para ese sonido, ¿no? Que es el r. No dicen cerro, sino cerro, ¿no? No dicen roca, perdón, sí, no dicen roca, sino roca, ¿no? Entonces, es este sonido, que es un poco más retroflejo, a diferencia de este primer símbolo que representa al sonido vibrante simple, ¿no? En aro, y este de acá, este símbolo representa al sonido vibrante múltiple, ¿no? Otros los llaman róticas, ¿no? Son los sonidos, son las consonantes róticas, ¿ya? Aquí tenemos en el español sonidos laterales. ¿Por qué diferencia un vibrante de un lateral? La diferencia está en lo siguiente. Cuando se producen los sonidos vibrantes, hay una obstrucción, pero esta obstrucción es interrumpida. La obstrucción, ¿dónde ocurre? Ocurre entre el ápice de la lengua y los alveolos. Entonces, el ápice de la lengua se aproxima y luego se despega, ¿no? Hace un contacto ligero y luego se despega y se produce el sonido vibrante simple, ¿no? O la rótica simple, la percusiva. Pero también podría darse el caso de que la lengua, el ápice de la lengua se aproxime, se pegue y se separe, y ese mecanismo lo repita varias veces. Y se produce pues la vibrante múltiple. ¿No? Ahí quien vibra más, observamos ahí que es el ápice de la lengua. En el caso de los sonidos laterales, ahí el aire siempre sale. La diferencia entre este lateral, ¿sí? O este tipo de sonidos y los sonidos fricativos, por ejemplo, donde también el aire siempre sale, la diferencia es esta. Que el aire en los sonidos laterales sale por los costados, ¿ya? Para la L, el ápice de la lengua se pega a los alvéolos y el aire sale por los costados. Los costados, ¿ya? Obviamente no hay ningún ruido. Cuando se produce la L, no hay ningún ruido como cuando producimos, por ejemplo, ahí sí hay un ruido, ¿no? Una turbulencia que acompaña esos sonidos fricativos, pero a los líquidos laterales no. Otro sonido lateral es el palatal. En gallina, caballo, zapallo, ¿no? Ese es el símbolo que se utiliza para representarlo. Como nosotros somos yeístas, no hacemos diferencia entre gallina y gallina, ¿no? No hacemos diferencia. Entonces, si no es relevante la diferencia entre un sonido y otro, no es necesario profundizar en esa diferenciación, ¿no? No es necesario. A veces nosotros sabemos que el castellano pues tiene variedades, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina. Por ejemplo, aquí me faltó representar el sonido de Argentina, ¿no? Ese sonido de Argentina sería algo así como este. Ay, perdón. Sería como este, pero con el símbolo, ese sombrerito, ese diacrítico al revés, ¿no? Porque ellos no, articulatoriamente, el sonido, el fonema en todo caso, fricativo palatal sonoro, y, lo reemplazan por el fricativo palatal sordo,
que es shh, y no dice, no sé, gallina, sino gallina, ¿no? En Uruguay también. A ver, voy a leer un comentario. Ya. A ver. Claro, aquí Ana María estaba comentando cuando hacía la explicación, ¿no? De los terapeutas, ¿no? Y que ellos saben, obviamente, tienen que conocer en qué sonido, ¿no? Las características del sonido para poder intervenir. Obviamente esto se va a hacer si es que el terapeuta, pues, ha detectado que el niño o la niña tienen un trastorno de tipo fonético fonológico, ¿no? Obviamente, si el niño o la niña no tiene trastorno fonético fonológico, sino su trastorno es a nivel, o no, la dificultad es a nivel de componente morfológico, sintáctico, ya acá no tiene que trabajar. Y obviamente para poder hacer este descarte, como dice Ana María, primero, o sea, el niño tiene que pasar por primero evaluación de un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como habíamos visto, dentro de los trastornos de la comunicación, para ver un trastorno del lenguaje propiamente dicho, el trastorno del lenguaje no es secundario a parálisis cerebral, no es secundario a una lesión, ¿ya? Eso es muy importante. Y obviamente, pues ya habíamos visto en la primera clase que hay una autoridad en la materia que ha elaborado pues los manuales de clasificación de las enfermedades o los trastornos psiquiátricos, ¿no? Bueno, así se le llama, ¿no? Entonces tenemos el CIE-10, bueno, ya algunos ya están utilizando el CIE-11, me parece que ya está en vigencia, y el DSM-5, ¿no? Ya, continuamos. Recién, después de hacer una valoración del aspecto cognitivo, ¿no? El especialista del lenguaje también evalúa, ¿no? El fonoaudiólogo evalúa también la parte de la motricidad también, ¿no? Para saber si, no, si estos problemas solamente son fonéticos, de repente se deben a una cuestión orgánica, ¿no? Puede que el niño tenga el frenillo corto, o si sus sonidos son nasales, de repente el niño tiene el paladar hendido o ha sido operado y está en ese proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, ahí tiene que haber todo un descarte, pues, ¿no? Son diversos especialistas. Es por eso que esta es una carrera, ¿no? O sea, la fonoaudiología o logopedia o terapia del lenguaje es una carrera, ¿no? Aunque en Perú existe como una segunda especialidad, y la segunda especialidad la ofrece la Facultad de Psicología en la Universidad San Marcos, acá en Perú, o si lo quieren como una carrera de 5 o 6 años, ¿no? Está dentro de en la facultad, me parece, de tecnología médica, ¿no? Para los que hacen terapia de lenguaje, que tienen más una orientación clínica, y esas carreras las ofrece la Universidad Villarreal y la Universidad Cayetano Heredia. Si eres un psicólogo y quieres incursionar en este ámbito, también podrías llevar a nivel de maestría, ¿no? Y en esas maestrías las ofrece CEPAL, ¿no? Con la Universidad Católica, ¿no? Estoy hablando del caso de Perú. Claro que en Argentina sí, ¿no? Hay una facultad de fono, me parece, ¿no? De fonoaudiología. Es una facultad, me parece. En Chile también. Ahí están, o sea, más avanzados en ese aspecto. Ya, muy bien, continuamos entonces. Ya no me detengo. A ver, voy a tratar estos últimos sonidos. Este sonido que tiene esta simbología que parece una J, se refiere al sonido I. Pero profesora, ¿la I no es una vocal? Sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando tenemos diptongos, cuando hay secuencias de vocales, cuando tenemos diptongos como ya, ye, ay, hoy,
O tenemos diptongos como wow, weu, no, cau, cou, no, au, ou, perdón, au, ou, eu, ¿no? Y así por el estilo, o wa, we, wi. Ahí vamos a observar que estos sonidos, estas vocales, se transforman, ¿no? Y están, como aparecen en diptongos, tienen un comportamiento o de semivocal o de semiconsonante, dependiendo de su posición, ¿no? En el diptongo. A estos sonidos que se encuentran, cuya pronunciación, articulación se encuentra entre vocal y consonante, a eso se les llama sonidos aproximantes, sonidos deslizados, ¿no? Deslizantes, así se les llama. Otros los llaman también las famosas, estas son las famosas glides, ¿no? Tienen tantos nombres de acuerdo eso depende del estudioso, ¿no? Del teórico. Seguimos. Con respecto al punto de articulación, vemos que hay sonidos bilabiales que se producen con los dos labios, sonidos que se producen con la aproximación del labio inferior a los incisivos superiores, labiodentales. Hay sonidos que se producen cuando la corona, el ápice de la lengua, la punta de la lengua se aproxima, se apega a la parte posterior de los dientes superiores. Hay sonidos que se producen cuando el ápice de la lengua se aproxima, ¿no? Se acerca entre los dientes. Este es el sonido más conocido, que es la Z española, ¿no? Y este sonido de acá es el sonido oclusivo dental sonoro. Cuando se encuentra entre vocales se debilita. Y este lo representa, ¿no? Cuando decimos da, do, ahí es un sonido oclusivo dental sonoro. Cuando decimos dado, cuando hablamos rápido, dado, 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 ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Este sonido se debilita, ¿ya? Los sonidos alveolares, ¿cuáles son? S, l, r, r, y aquí, ¿no? Ajá. Los sonidos palatales, ch, ch, li, ña, y. Sonidos retroflejos, aquí están, ¿no? Aquí, esos son sonidos retroflejos. Sonidos velares, el sonido más posterior, sonido g, y el sonido ubulares. Estos sonidos castellano difícilmente, a no ser que tenga influencia, pues, ¿no? Por ejemplo, de las lenguas algo, ¿no? De la aymara. ¿Ya? Y estos faringios no, en el español no hay. Las vocales, de acuerdo a cómo la lengua se desplaza, si es adelante o hacia atrás, las vocales también tienen otra clasificación, ¿no? Desplazamiento de la lengua. Hacia adelante, la lengua hacia adelante produce sonidos vocálicos como la I y la E. La lengua en el centro. Siléncialo. Tu micrófono, perdón. Ya. Entonces, cuando la lengua se queda sin desplazamiento hacia adelante ni hacia atrás, vamos a decir que está ocupando la posición central y ahí se encuentra la vocal A. Cuando la lengua retrocede, ya sea elevándose o en la posición media, vamos a hablar de las vocales U y la vocal O. Esa es la clasificación según el punto de articulación. Ya. Aquí, a ver, ya pasó una hora. A ver, para que no se duerman, por favor, les pido lo siguiente, ¿ya? Para seguir avanzando, porque todavía se viene algo teórico. A ver. ¿Qué les voy a pedir acá? Les voy a pedir que, si pudieran, activen su lápiz. A ver, permítanme un momentito. Creo que sí pueden ustedes anotar. A ver, a ver. ¿Puedes darle el permiso, Lili, para que puedan activar su lápiz? ¿Tienes el permiso? Para que puedan activar. Y les pido que completen este cuadro, a ver.
Más que nada los que son docentes, ¿no? Porque los lingüistas ya saben, también los especialistas del lenguaje también. Pero por ahí hay un psicólogo de repente, ¿no? Un docente, a ver si pueden completar esta tabla con la clasificación de los sonidos. ¿Tienen el lápiz activo? El mío está activo, a ver, de los demás. ¿Pueden completar ese cuadro? Ah, ya, sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, completen por favor con los sonidos. Completen, así como Diana, ya, ahí está el oclusivo. B, B, se produce pues con, ¿no? Con vibración en las cuerdas vocales. B, muy bien. A ver, otra persona. ¿Tienen todos el lápiz activado para que hagan, por favor, completen este cuadro? Un par de minutos. ¿Nadie más se anima? A ver, chicos. Especialistas. A ver, dice ahí. Muy bien. No sé si está por ahí Carmen. Ya, eso es. ¿No? Ahí está. Oclusivos. Por ahí, a ver, ¿quién más? Alison. A ver, Guillermo. Yajaira. Jason. Fermina, creo que es terapeuta, ¿no? A ver si completan este cuadro. Ya, nasal, un nasal bilabial sonoro, ¿no? Todos los nasales son sonoros. Ya. A ver. Por ahí. Selecciona tu lápiz más fino. Supongo que este debe ser, ¿no? El oclusivo para tal sordo. Muy bien. Aquí creo que ha dejado entrar a su hijito, por eso está rayando la pizarra. A ver. Ya, a ver. Gloria. A ver, Gloria. ¿Y este qué? Fricativo, ¿este qué? ¿A qué sonido se parece? Fricativo labiodental. Ah, ya, ya. Labiodental, a ver. Ya. La F, ya. No puedo manejar el lápiz. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más, por favor? Son 20 participantes, me parece. Beatriz, Cristina, Diana, Guillermo, Lita, Fermina, Mariel, Marisa, Miriam, Sofía, Marisol, Beatriz. Muy bien. A ver. Interrentales. ¿Interrental qué? ¿Oclusivo interrental? No hay oclusivos interrentales en el español. Pero sí hay fricativos interrentales. Labiodental sí hay, ajá. Palatal, aquí está. Una velar, muy bien. Nasal velar. En el español es posible nasales velares, sí. ¿No? Cuando decimos, por ejemplo, banco, panca, ¿no? Una nasal velar. Es posible, sí. A ver. Muy bien. Ay, ya. Muy bien. Este sonido de acá, en realidad, o este símbolo de acá debe ir acá, ¿no? Es oclusivo velar, sordo, y g, que es oclusivo velar sonoro. Tienes que hacer el cambio. Este debe ir a la derecha y este g debe ir a la izquierda. ¿Nadie más se anima? Ya, muy bien. Agradecemos la participación de los que han podido completar aquí. Entonces vamos a continuar, ya que no se animan. Vamos a continuar. Ahí están. A ver. ¿Quién acertó? Ahí está. Un poco movido. Vamos a borrarlo. Ahí está. Ahí están los sonidos del español. Obviamente estos son los sonidos del español de todos los países de habla hispana, ¿no? De todos los países, o sea, incluida España. ¿Ya?
Este es el cuadro de sonidos de todos los sonidos del español. Por aquí tal vez falta este sonido, ¿no? ¿Dónde está? Palatal, sordo, fricativo. ¿Cuál sería? Sería este de acá. Aunque más fluctuaría entre este de acá, ¿no? Una especie de alveopalatal. ¿Ya? Bueno, vamos a ubicarlo acá. Este de acá, este sonido de los argentinos. Ahí está, este sonido, falta. ¿Ya? Fíjense que las semiconsonantes, semivocales están acá, ¿no? Como tienen ese rasgo de articular, o sea, el tracto vocal está entre adquirir la configuración para vocal y adquirir la configuración para consonante. ¿Ya? Entonces aquí las colocamos y vamos a ver. Esto de acá no es, perdón. Aquí sería un sonido palatal, es ese de acá. Este de acá. Y aquí sí, el sonido U tiene rasgos de velar, claro, porque la lengua se va hacia atrás, pero también tiene el rasgo labial, ¿no? Cuando decimos gua, gua, gua o au, ¿no? También los labios se abocinan, ¿ya? Omitimos esto de acá, nos quedamos con esto. Sonido palatal, sonoro, ¿no? La deslizante o aproximante palatal sonora y la deslizante labio velar se llama, es labio velar. Ya. Vamos a borrar todo. Ya. Muy bien, con respecto a las vocales, ¿qué podemos decir? Con respecto a la elevación de la lengua y con respecto a la cercanía, la aproximación de la lengua hacia los dientes o hacia el velo paladar, según esa posición, esa postura, vamos a ver que las vocales tienen la siguiente clasificación, ¿no? Hay vocales, la vocal I es una vocal anterior o frontal alta, la vocal A es una vocal central baja, la vocal O es una vocal posterior media. Obviamente a estos rasgos podemos añadirle otro rasgo más, el grado de abertura de la boca, ¿no? Sabemos que la A se produce con la abertura máxima, la E y la O se producen con una abertura intermedia, y la I y la U se producen con una abertura mínima. Hay abertura, pero es mínima. En función de eso clasificamos a las vocales entre abiertas, cerradas y semiabiertas, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias a partir de los rasgos que hemos visto? Los grados de constricción, el modo de constricción, el punto de articulación. Observamos que las vocales se producen siempre con la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Ahí en la glotis. Por lo tanto, si hay siempre vibración de las cuerdas vocales en la glotis, estamos viendo que las vocales siempre son sonoras en el español. En otras lenguas las vocales a veces son ensordecidas, pero en el español son sonoras. Las consonantes dependen. Algunas consonantes son sonoras, es decir, cuando se articulan también aquí vibran las cuerdas vocales. Otras consonantes son sordas, quiere decir que las cuerdas vocales no vibran. También las vocales, cuando se producen, ¿sí? La salida del aire es limpia, no hay ningún obstáculo, ¿ya? En cambio, las consonantes presentan algún tipo de obstáculo, total o parcial, en la salida del aire. Con respecto a la abertura de la boca, hay mayor abertura de la boca, del tracto oral, cuando se producen las vocales, a diferencia de las consonantes. Con respecto a la estructura silábica, las vocales en el español van a ser el núcleo de la sílaba. Las consonantes en el español son los márgenes silábicos. Estas características nos van a permitir, estas últimas características y diferencias nos van a permitir, pues, determinar qué tipo de vocal, ¿no? Si es qué tipo de sílaba, si es sílaba abierta, sílaba inversa, sílaba trabada o con sinfón, ¿no? O de estructura sencilla. Continuamos.
Ahora sí, a partir de todo lo visto, ¿no? De todo lo analizado, podemos darnos cuenta de que la fonología, podemos ya fijar, perdón, la fonética, en todo caso, la fonética es aquella disciplina que se encarga de la producción, de observar, estudiar, analizar, describir la producción de los sonidos y la percepción de los sonidos, ¿ya? Y esto es importante porque con esos insumos se puede llegar a un estudio fonológico, a un estudio del componente fonológico. Sabemos que los fonemas son sonidos mentales o representaciones mentales de los sonidos perceptibles, mientras que los sonidos perceptibles, los sonidos percibidos son los fonos, los fonemas son esas representaciones mentales de los sonidos. Los fonemas se representan entre barras y los fonos se representan con corchete. Fíjense en una palabra como bebe, dependiendo de la edad del hablante, dependiendo de si el habla es pausada o si el habla es apresurada, vamos a observar que una palabra como bebe puede tener distintas formas de producirse. Puede producirse como bebé, con pausa, ¿no es cierto? Bebé y tiempo para poder articular los dos sonidos consonánticos de la misma manera, o en el habla rápida, bebe, bebe. De esta manera, el sonido que es oclusivo bilabial sonoro se convierte en un fricativo bilabial sonoro, es decir, se debilita, se debilita. Los labios ya no se cierran como en el primer sonido bilabial, ¿ya? Entonces, el fono es ese segmento, esa unidad, ese elemento en el cual la cadena fónica puede dividirse. Bueno, en términos acústicos, el sonido, el fono, tiene un espectro, ¿no? De frecuencias donde en un tiempo determinado. Sabemos que el fono es la representación física o la manifestación, en todo caso, física del sonido, ¿no? Del sonido ideal. Es la manifestación física, ¿ya? Y es perceptible, ¿no? Es la unidad mínima perceptible en la cadena del habla. Cuando un sonido mental, cuando un fonema se actualiza, ¿sí? Se articula, entonces este fonema puede tener una correspondencia no tan solo con un fono, sino con más de un fono. Entonces, cuando hay más de un fono para representar al mismo sonido mental, vamos a hablar de alófonos. Entonces, el alófono es cada uno de los fonos, ¿sí? Cada uno de los fonos que representa o que actualiza al mismo fonema. Para tango, el sonido nasal alveolar, tango, ese sonido nasal alveolar, en el habla puede producirse de dos maneras, tango, y lo más natural es tango. ¿Por qué lo más natural es tango? A ver, ustedes hagan la prueba. Ustedes pronuncian tango con el sonido alveolar, la N alveolar, tango o tango. El segundo, ¿no es cierto? Claro. Obviamente el lingüista sabe por qué el sonido se convierte en un sonido alveolar. El lingüista sabe que el sonido oclusivo velar sonoro, g, tiene una característica articulatoria que va a influir en este sonido nasal. Quiere decir que el sonido nasal va a copiar un rasgo de este sonido, G, ¿no? Un rasgo de punto de articulación. Entonces, eso es un alófono. Entonces, del lado izquierdo, el sonido N, u oclusivo, perdón, nasal alveolar, tiene dos alófonos. El primero es nasal alveolar y el otro es nasal velar. En la palabra infeliz también vemos alófonos. Alófono para la nasal del prefijo in, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus alófonos? Podría ser infeliz con la nasal
alveolar, que es muy poco probable, pero sí podría ocurrir. Infeliz, infeliz con la nasal bilabial. Y el último, que también es menos probable. Y el último, que es más natural, sería infeliz, infeliz. ¿Qué pasa con la M? Nuevamente, ¿por qué la M se hace labiodental? ¿Por qué? Porque está al costado de un sonido labiodental. Y ese rasgo articulatorio labiodental va a contagiar al sonido nasal. ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso, ¿no? Para ver el rasgo, el cambio del sonido nasal. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos alófonos tiene en infeliz? ¿Cuántos alófonos tiene el sonido nasal? Tiene 1, 2, 3 alófonos. Ya, muy bien. Por ahí han escrito, veo mensajes. A ver. Yo también tengo dificultad con el lápiz, ¿no? Sí, no se preocupen. Muy bien. Habiendo visto ya el objeto de estudio de la fonética, ahora sí podemos comprender que la fonología es otra disciplina, ¿no? Que obviamente va a estudiar el componente fonológico, ¿no? Estudia la organización de los sonidos mentales, la organización de los fonemas, la organización de los segmentos. Pero estos segmentos son representaciones mentales, ¿ya? De los sonidos materiales. Entonces, la fonología es una rama de la lingüística que estudia el componente fonológico, que estudia procesos fonológicos, ¿no? Que subyacen a la manipulación, ¿no? El comportamiento de los sonidos mentales. Describe cómo el hablante, qué conocimientos tiene el hablante sobre sus unidades de representación fonológica, sobre sus reglas, ¿no? Sus componentes, etcétera. Entonces va a estudiar cómo el lenguaje utiliza la materia sonora, seleccionando algunos de sus elementos y adaptándolos a sus diversos fines. Lo que le interesa a la fonología, lo que le interesa a un estudio fonológico es ver cómo este sonido cumple una función distintiva. La fonología se interesa por estudiar la función distintiva que cumple esa representación. ¿Ya? ¿Qué función cumple esa representación? Y eso es muy importante porque el especialista del lenguaje va a tener que aplicar pruebas estandarizadas, o en otros casos, como ellos ya son expertos, ¿no? Y se supone que el niño ya ha tenido descartes, ¿no? Otros descartes, y se va a tomar los insumos del niño, ¿no? La información oral, entonces va a anotar los sonidos y en función de los sonidos presentes en las palabras va a poder determinar si el niño cambia un sonido en todos los contextos, en todas las palabras o aisladamente, o si el niño cambia el sonido solamente cuando lo produce aisladamente, pero cuando el sonido está dentro de una palabra, dentro de una oración, ese sonido no cambia. En función de eso, el especialista del lenguaje va a determinar si está frente a un trastorno más fonético o a un trastorno fonológico, ¿no? O a la combinación de ambos. Eso es muy importante. Obviamente, si el trastorno es fonológico, lo que se va a ver afectada es la función distintiva del sonido. Entonces, un niño a una palabra como bata, si el especialista le dice una palabra como bata o pásame la bata, el niño, si tiene problemas para la discriminación auditiva, quiere decir si tiene problemas de tipo fonológico, trastornos fonológicos, en pásame la bata, podría interpretar bata como pata, ¿no? O sea, eso va, si ese cambio de un sonido por otro influye en la comprensión del significado, si el cambio de un sonido por otro va a cambiar el significado, obviamente ahí el trastorno es de tipo fonológico, ¿ya? El fonema, entonces, ¿qué es? Yo sé que los lingüistas, ¿sí? Analizan, pues, en la carrera diferentes teorías con respecto al estudio del componente fonológico. También, inicialmente se creía que la unidad mínima de análisis de la fonología era el fonema, pero ya en estudios más avanzados se sabe que la unidad mínima de análisis de la fonología es el rasgo. ¿Y qué es el rasgo? El rasgo es una propiedad, una característica de ese sonido.
Un sonido es el resultado del trabajo, de la organización, de la activación de ciertos rasgos. Pero ¿cómo sucede eso? El cerebro, ¿sí? El cerebro, en el lugar que le corresponde, ¿no es cierto? Ya yo en las otras sesiones les mostré ciertas áreas del cerebro encargadas ¿no? del almacén de fonemas, qué sé yo. Había otra área del cerebro encargada de la ejecución motriz, ¿no es cierto? Entonces, distintas áreas del cerebro. El área del cerebro que corresponde va a enviar la información al área de ejecución motriz, y esa área de ejecución motriz obviamente envía información como comandos neurales, pues, ¿no? A los órganos del aparato fonador para que trabajen. Entonces, si queremos producir un sonido oclusivo bilabial, obviamente se activará, primero tiene que activarse el diafragma, pues, para que expulse el aire, ¿cierto? Después tienen que activarse las cuerdas vocales, van a tener que separarse para que se produzca un sonido sordo. Luego se activa, ¿quién más se activa? Se activa los labios, se activan los labios, ¿no es cierto? Y otros mecanismos más que hacen pues que se produzca un sonido oclusivo bilabial sordo oral. La vista o la constitución de un fonema a partir de sus rasgos también es motivo de estudio, ¿no? Para la gramática generativa, los rasgos tienen un carácter de tipo binario, los rasgos son jerárquicos y más que nada se encuentran distribuidos linealmente, ¿no? Pero ya para teorías más modernas, los rasgos están organizados, estructurados, pero no están organizados de manera lineal, sino de manera no lineal, por así decirlo, y cada rasgo es independiente, cada rasgo es independiente, para poder explicar el cambio o la influencia de un rasgo en otro sonido, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros para analizar los trastornos del lenguaje, trastornos fonéticos fonológicos, un trastorno de la comunicación, ¿no? En el que esté implicado, ¿no? El componente fonológico. Lo que debemos saber es que un fonema es una unidad de análisis fonológico. Un fonema no tiene significado en sí mismo, pero sí el fonema en una pareja de palabras parónimas, el cambio de un fonema por otro va a cambiar el significado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, el rasgo va a describir y contrastar sonidos, va a permitir, ¿qué cosa? Predecir el comportamiento de los sonidos en el componente fonológico. Estamos hablando todo a nivel mental, ¿sí? Los rasgos expresan propiedades articulatorias de los sonidos, sí. ¿Cómo es esto de la función distintiva del fonema? Bueno, los especialistas, los terapeutas del lenguaje trabajan también esto, ¿no? Inclusive para evaluar, para ver si el niño, ¿no? Tiene problemas con la percepción. O sea, hay niños que sí escuchan. O sea, si se hace una prueba audiométrica, no sé, una prueba de audición, el niño escucha a la perfección. Pero ¿qué sucede? Al momento de procesar ese sonido, no percibe ciertos rasgos del sonido. Esto, por ejemplo, en el caso de pata y bata. Hay un rasgo ahí, si el niño no es capaz de diferenciar entre pata y bata, hay un rasgo ahí que no está siendo procesado adecuadamente. Entonces, el problema no es exterior, sino es a nivel de procesamiento. Podría ser, ¿no? Entonces, ahí se trabaja, pues, con pares mínimos. Inclusive, el terapeuta se tapa la boca y produce el sonido, o produce la palabra, ¿no? Se tapa la boca y ahí ves si el niño, y le muestra las imágenes. El terapeuta se tapa la boca, le muestra las dos imágenes y el niño tiene que señalar, ¿no? La imagen que corresponde a la palabra que ha escuchado o que ha percibido, ¿ya? Entonces, la fonología, pues, estudia la función distintiva del sonido. Si un sonido, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de la patita de pollo y la bata,
estamos viendo una pareja de palabras. Esta pareja de palabras es casi, ¿no? Similar. O es casi, claro, son similares estas parejitas. La única diferencia radica a nivel visual o a nivel auditivo, radica en, ¿no? En que una pues es sorda y la otra es sonora. Lo que le interesa pues a la fonología es ver si P y B son fonemas o si son alófonos, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinas que en el español P y B son fonemas? Fácil, buscas palabras que se parezcan, ¿no? Estos son pares mínimos, se les llaman pares mínimos. Buscan palabras que se parezcan, que se distingan solamente se distingan en dos sonidos. Entonces, si al cambiar un fonema por otro, ¿no? En estos pares, se cambia el significado. Obviamente estamos frente a dos fonemas. Podemos decir que P y B en el español y B son fonemas. ¿Ya? Y eso es motivo de análisis y de estudio de la fonología. ¿Cuál es la diferencia entre un fonema y un alófono? Bueno, el alófono es la parte física, pues, ¿no? La parte articulada. Fonema, sonido mental. Sabemos que el fonema cumple función distintiva. Para ver la función distintiva de un sonido tenemos que trabajar pares mínimos, parejas de palabras que diferencien solamente, ¿no? En un fonema, ¿ya? Ahora, el alófono, ¿cómo se puede trabajar el alófono? El alófono se trabaja en contextos. A esto lo llamamos los lingüistas distribución complementaria. Entonces, supongamos que el niño reemplace D por D, reemplace D por D. O sea, D es un sonido oclusivo dental sonoro y D es un sonido fricativo dental sonoro. Entonces, ¿cómo determina que D y D son alófonos y no fonemas? Lo que tiene que hacer el especialista es utilizar contextos de aparición. Si, por ejemplo, en todos los casos en los cuales el sonido oclusivo dental, en todos los casos en que ese sonido dental aparece entre vocales, siempre aparece debilitado como D, como fricativo. En una palabra como dedo, ¿no? Dedo. ¿Qué más? En una palabra como cada, en una palabra como hada, ¿no? Aparece debilitado. En cambio, al inicio, dama, ¿no? Dinamarca, dragón, aparece el sonido oclusivo dental, siempre aparece en inicio de palabra, mientras que el sonido debilitado aparece entre vocales. Ahí podemos ver que lo siguiente, que donde aparece D, ya no aparece D, ¿no? Donde aparece D, el oclusivo, ya no aparece el fricativo, D. Vamos a decir que esos sonidos se encuentran en distribución complementaria, cada uno tiene su contexto de aparición, y podemos determinar que en el español D y D simplemente son alófonos nada más, ¿ya? No son fonemas. Lo mismo sucedería con ese sonido, ¿no? El sonido R, de repente, o el sonido R, vibrante simple, y el sonido R, ¿no? Que es la vibrante retrofleja, o R. Entonces tenemos una palabra como perro, cerro, que posiblemente podría articularse como cerro y perro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tenemos una palabra como Carlos, Marta, ¿no? Y tenemos Carlos, Marta, ¿no? Entonces queremos saber si la vibrante, ya sea múltiple o simple, se distingue verdaderamente en términos fonológicos de ese sonido retroflejo. Queremos ver, hay que utilizar hay que ver los contextos de aparición. O también podría deberse a que simplemente en esa variedad de la lengua no existe sonido, o sea, a nivel articulado no existe sonido rrr, ni r, sino existe sonido r.
podría darse caso, ¿no? Puede deberse eso a que sea una cuestión dialectal o puede deberse ese cambio, ese reemplazo a ciertos contextos de aparición, ¿no? Así podemos saber determinar si este sonido representa verdaderamente a un fono o es un fono o es un fonema. Pasamos esto. Quiero que se concentren en esta tabla, ¿ya? Aquí el título es competencia fonológica. Y la competencia fonológica está definida como un conocimiento. Todos los que estamos presentes, ¿no? Conectados por Zoom, conocemos, manejamos instintivamente, ¿sí? Tenemos un conocimiento implícito de los sonidos de nuestra lengua. Inclusive si soy peruana de la costa y si alguien, no sé, me dice, una persona, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué me podría decir? Perro, reemplaza perro por perro, ¿no es cierto? Sabiendo que él es hablante de español, yo podría decir que hay algo no anda bien, ¿no? Con la otra persona. O si en vez de decirme casaca, la otra persona me dice cataca, yo puedo, o sea, darme cuenta de que cataca en el español no tiene un significado. Y que lo más probable es que diga cataca porque está reemplazando a casaca. O sea, lo más probable es que esta persona esté pronunciando mal, yo podría pensar, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas inferencias a las que yo hago como hablante del español, es porque yo tengo un conocimiento implícito de cuáles son los sonidos de mi lengua. Eso es competencia fonológica, ¿ya? Y esa competencia fonológica se desarrolla por etapas. Y este cuadro está representando las etapas de adquisición. Recuerden que ustedes, cuando estábamos explicando en la primera sesión, me parece, me preguntaron, ¿cuáles son, cómo puedo identificar, cómo puedo saber si el niño tiene retraso o no? ¿No es cierto? Entonces, ya hay estudios, otros especialistas se han dedicado a estudiar los sonidos, se han dedicado a estudiar las palabras, se han dedicado a estudiar las estructuras sintácticas, se han dedicado a estudiar las funciones del lenguaje y en qué edad promedio aparecen en un hablante, ¿sí? Entonces, este cuadro es el resultado del trabajo de Alejandro Dioses Chocano, resultado del trabajo de Franklin Susaníbar, resultado del trabajo de Oscar Guamaní. Los tres son especialistas en trastorno de la comunicación y del lenguaje, ¿sí? Y ellos han trabajado una prueba, ¿no? Una prueba estandarizada de evaluación, ¿no? Del componente fonético-fonológico del español, o de la fonética o fonología del español, y han hecho este cuadro, ¿ya? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, me dice que estas son las vocales hasta los 2 años ya tienen que estar presentes, pues, en el niño, ¿no? Las vocales. Entonces, a los 2 años, la vocal A ya tiene que estar lograda. A los 2 años, ¿no? Una vocal como O aún no ha sido lograda, pero sí, el niño produce la O en algunos casos y en otros casos reemplaza la O por otra vocal. O sea, está en ese proceso de lograrse, ¿no? Está presente en algunos casos y en otros casos lo reemplaza, ¿no? No logrado. ¿Ya? Y en otros casos podría presentarse alguna distorsión, ¿no? Si la vocal tiene alguna distorsión, obviamente los especialistas le han puesto un código que es D. Entonces, a los 2 años podría estar distorsionada esta vocal, ¿sí? Podría sufrir alguna distorsión. A los 2 años, la vocal U aún no se ha generalizado en todos sus contextos, podría ser. La vocal O está en ese proceso de adquisición, la que sí se ha logrado es la vocal A, ¿ya? Y la vocal I, ni qué decir. La vocal I
en el español la vocal I es la vocal que, parece mentira, es la vocal marcada, es la vocal preferente. Inclusive cuando, ¿se acuerdan del caso en el que expliqué? En una palabra como, en ciertos préstamos, en ciertas palabras, la vocal I es la que se inserta es la que se introduce para poder unir ciertas consonantes que son anómalas en el español, ¿no? En los casos de préstamo, ¿no? Por ejemplo, en la palabra watchman, ¿no? Del inglés. Bueno, en el inglés no es watchman, es watchman, ¿no? Watchman. En el castellano, ¿qué hacemos con ese watchman? Juntamos, ¿no? Y decimos watchiman, watchiman. Entonces, entre watch y man, introducimos la vocal I. Es porque la I es una vocal marcada en el español, que es la vocal utilizada, ¿no? Para estos casos, ¿no? De préstamos y otros procesos, es la vocal que se inserta, la vocal que se introduce, ¿ya? Ya, como les decía, les repito, este cuadro corresponde a un estudio de Franklin Susaníbar, Alejandro Diose Chocano y Oscar Guamaní. Este cuadro corresponde es una batería de evaluación y es producto de un trabajo, ¿ya? Está dentro de una prueba, de un test, que les voy a mostrar. No está escúchenme, en el manual en el manual DSM-5 de los trastornos, no hay tanta especificación para poder saber, ¿no? Los componentes del lenguaje que se adquieren, ¿no? A determinada edad. Eso no existe en el manual. En el manual hay pautas generales, ¿no? De qué características tiene un trastorno de la comunicación, ¿no? Como del lenguaje, trastorno fonético-fonológico, trastorno pragmático. Hay características generales. Pero ya para saber las características específicas, ¿no? De a qué edad se debieron adquirir ciertos sonidos, ya eso ya corresponde a otros estudios, ¿no? ¿Se acuerdan que les mostré el manual, ¿no? El ELO. Les mostré el ELO, Evaluación del Lenguaje Oral, no, les mostré el PLON, ¿no? La prueba del lenguaje oral de Navarra, el PLON, por ejemplo. Ese material, con toda su descripción de los componentes, ¿no? Gramaticales que evalúa, obviamente se ha basado en un marco teórico, ¿no es cierto? Ha tenido que hacer la revisión de a qué edad se adquiere tal sonido, a qué edad se adquieren tales estructuras, a qué edad tales estructuras silábicas son complejas, a qué edad ya se ha tenido que lograr, ¿no? Eso parte de un estudio, y para eso se evalúa a varios niños. Este estudio es peruano, y se ha evaluado a niños peruanos, ya ha sido estandarizado, ¿ya? Ya. Entonces aquí ustedes pueden ver que a los 4 años, a los 3 años, hay ciertos diptongos que ya están presentes, los que están de rojo, ¿no? Los que están de rojo tienen ahí, bueno, aquí tienen la característica de haber sido logrado, ¿no? El diptongo ya se ha logrado a los 3 años. A los 4 años, ¿qué diptongos ya pueden observarse? Palabras con diptongo AU, ¿ya? Con respecto a consonantes, vemos que las primeras consonantes, ¿no? Ahí están nasales. ¿Qué más? Oclusivas, las oclusivas. PTK, ¿no? Esos sonidos que tienen casi un rasgo universal. Si no aparecen en su versión sorda, en otras lenguas aparecen en su versión sonora. ¿Ya? Estos son los sonidos que aparecen a los 3 años. A los 4 años aparece, por ejemplo, supongo que debe ser la rótica simple, ¿no? La rótica simple debe ser. Tiene un código aquí. El código que indica ISIP, que debe ser inicio de sílaba, ¿no? Debe ser en inicio de sílaba, ¿ya? Inicio de sílaba, podría ser. Entonces, en ciertas posiciones dentro de la sílaba, ya sea en inicio de sílaba, inicio de palabra, o puede ser inicio de sílaba, pero puede ser al interior de la palabra, puede ser dentro de la palabra. ¿Sí? También puede ser. Entonces, estas consonantes, fíjense, alrededor de los 4 o 5 años.
¿Ya? Ah, ya, muy bien. Estas son vibrantes simples. La vibrante múltiple, la rrr, esa aparece solita ya a los 5 años. A los 5 años ya no debe de haber dificultades. A los 4 todavía hay dificultades, pero ya a los 5 ya debe estar presente. Ahora, fíjense aquí los sinfones, esas sílabas a las que llamamos complejas, sílabas de inicio complejo, ¿no? PL, BL, FL, CL, al menos PL, pla, ple, pli, plo, plu, bla, ble, bli, blo, blu, a los 4 años ya debe, ¿no? Debe de observarse en el habla de los niños. Ya los otros sinfones ya a los 5 años, ¿no? Aquí están los códigos. ISPP significa inicio silábico, principio de palabra. ISIP significa inicio silábico, interior de palabra, y así. Ahí aparecen los códigos. Esto es muy importante, sí, deberían de ustedes, ¿no? Considerarlo, al menos los que... es un estudio, ¿no? Una batería, claro, le llamamos baterías, le llamamos pruebas de lenguaje, ¿no? Para evaluar justamente los trastornos fonéticos fonológicos. En esas pruebas se encuentra, ¿no? Este cuadro, ¿ya? Que parte de un estudio, como les decía. Ahora sí les voy a mostrar esa prueba. ¿Cómo se llama esa prueba? Se llama Protocolo de Evaluación Fonética Fonológica. Bueno, los lingüistas me van a corregir, ¿no? Van a decir fonético fonológico. Sí, debería ser fonético fonológico, ¿no? Pero vamos a respetar el nombre como aparece. Así aparece el nombre, ¿ya? Protocolo de Evaluación Fonética Fonológica Revisado. Se llama PEF, PEF-R. Ahí están los autores, les decía, todos son peruanos, no peruanos, pero, o sea, reconocidos a nivel mundial, ¿no? Podrían googlear sus nombres, ¿no? Aparecen ahí, tienen varias publicaciones, y los tres trabajan para EOS, ¿no? La sucursal de EOS de España. El año de publicación es el 2016. Ajá, la procedencia es el Instituto Psicopedagógico EOS con sede en Perú. Esta prueba es de administración individual, se aplica a partir de los 3 años, 3 añitos, tiempo de aplicación 60 minutos, ¿ya? Como es 60 minutos a un pequeñito de 3, 4 años es cansado, ¿no? Podría dividirse, ¿no? En sesiones. La recomendación es 2 sesiones. Bueno, ¿cuál es el aporte de esta prueba? Brinda información, ¿no es cierto?, de la condición anatómico o anatomofisiológica de las estructuras anatómicas del habla. O sea, al especialista, al terapeuta del lenguaje le brinda información con respecto a en qué situación se encuentran las estructuras que participan en el habla. O sea, en este caso serían las cavidades supraglóticas, ¿ya? Le brinda información al fonoaudiólogo de las cavidades supraglóticas. También le brinda, hasta de las infraglóticas, ¿no? Porque también van a evaluar la respiración, qué tipo de respiración tiene, si el chico si el aire sale por la nariz y la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Si el paladar está elevado, si el paladar está hendido, si es que los dientes están separados, cómo es la mordida del niño. Todo eso se puede evaluar con esta prueba, ¿ya? También brinda información sobre la coordinación neuromotora del habla, también brinda información sobre la capacidad fonética y fonológica, el desempeño de esas estructuras anatómicas que participan en el habla, ¿no? Nosotros le llamamos aparato fonador, ¿no? Inclusive la voz también se puede evaluar y funciones relacionadas con el habla. Y aquí estos son los materiales, ¿no? A ver, les voy a sacar, creo que yo tengo aquí, no sé si se verá, vamos a ver. ¿Dónde está el mío? ¿Está aquí? No, no está aquí. A ver, aquí está. Esperemos a que sea la fichita. Claro, ya. Tiene dos libros. Tiene 2 libros y en uno es a ver, vamos a ver por acá. A ver. Un momentito. Poner en pausa. Y ahora sí. Voy a leer un momento sus
Tendrían que comunicarse, a ver, con EOS Perú, ¿no? EOS Perú. Así como está acá, ¿se fijan? A ver, EOS, dice EOS Perú. Podrían ingresar aquí a la página web de EOS Perú, el Instituto Psicopedagógico EOS Perú, y ahí el director es Alejandro Dioses, podrían hacer la consulta ahí, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ya. No sé qué tan bien se verá. Disculpen. Obviamente está el protocolo, está en otro cuaderno, y ahí también está la ficha para registrar los datos, pero lo que les quería mostrar era lo siguiente. Básicamente, como ustedes van a evalúan a pequeñitos, obviamente pues tiene que ser con imágenes, ¿no? Y las imágenes son seleccionadas en función de la estructura silábica de la palabra, si es una palabra que es recurrente, ¿no? En el país donde se aplica. Así creo que, ahí está. Ahí está la ficha. Luego hay otra ficha. ¿Esto qué será? Taza. Sigo pasando. ¿Esto qué será? Un pato, ¿no? Y así. Y así tú pasas las fichas a medida que evalúas al niño. Por aquí tenemos, por ejemplo, casa, estructura consonante vocal, ¿no es cierto? Aquí, vaca, consonante vocal y las oclusivas. Está hablando oclusivas sordas y sonoras, vela, oclusivas y laterales, y así. Se supone que cada respuesta, esto será un bebé, ¿no? Podría decir bebé, bebé, de repente algunos dicen niño, no lo sé. Bueno, sí por el estilo. Ya, obviamente, un niño de 3 años no va a decir tortuga, pues. ¿Qué dirá? Tuga, toga. Un niño más grande dirá totuga, toutuga, ¿no? Y así por el estilo. ¿Ya? Es un material, ¿no? Y con eso, pues, evalúan el componente fonético fonológico. Seguimos. Ya. A ver, rapidito, porque ya se nos pasa el tiempo. Quería mostrarles esto. Así está compartido, ya. Un momento, por favor, no sé. Y bueno, esta es la estructura lógica, ¿no? Que SPEF permite diagnosticar los trastornos de los sonidos del habla, ¿no? Y brinda información debido a que la hoja de registro consigna en su formulario, ¿no? Espacio para datos relevantes concernientes al posible origen, ¿no? De esas dificultades que podrían ser por un problema de mal aprendizaje motor, ¿no? De los mecanismos de articulación, un problema neuromotor, un problema ya de la morfología de la boca, ¿no? De eso ya se encargan los especialistas, los fonoaudiólogos. Ellos evalúan todo eso. La masticación, la deglución, la respiración, el paladar, los dientes separados, etcétera, etcétera. También brinda información, ¿no? de estos trastornos, ¿no? Que pueden deberse a cuestiones fonológicas, ¿no? Cuyo origen podría estar vinculado con la percepción del sonido, ¿no? Hablamos de la discriminación. También podría deberse a causas de tipo cognitivo-lingüísticas, ¿no? Vinculadas con los ciertos procesos mentales, ciertas representaciones, ciertos almacenes, ¿no? Dentro de la mente, cerebro, o podría deberse a causas combinadas, ¿no? Fonético-fonológicas, ¿ya? Y bueno, ¿qué es un trastorno de los sonidos del habla? Aquí está la definición, ¿no? Planteada por Susan Ibar, que son, dice aquí, alteración en la producción articulatoria de sonidos y o en el uso funcional. Cuando hablamos de uso funcional, le tiene que ver con la fonología. Uso funcional de los segmentos contrastivos, ¿no? Fonemas, de un idioma, bueno, en este caso el español, que afecta la inteligibilidad del habla, afecta la inteligibilidad, ¿no? La comprensión, en diferentes grados y pueden ser diagnosticados en las distintas etapas de la vida. Ese es el trabajo de ellos.
En esa ficha, como les decía, hay información para consignar datos personales, motivo de consulta, historia del desarrollo, ¿no? La historia médica, historia del habla, o sea, tienen un formulario para considerar lo relevante para determinar, pues, si es un trastorno de tipo fonético, fonológico, ¿no? Para los que no saben qué es anamnesis, es como la historia clínica, ¿no? Del evaluado, del paciente. En la siguiente parte, ¿no? Comprende, pues, el examen clínico. De esto ya sabe, este es el trabajo de los fonoaudiólogos, pues, los terapeutas del lenguaje, del habla y de todo ello. Evalúan los labios, la articulación temporomandibular, ¿no? Mandíbula, la postura mandibular, y todo lo vinculado a la cuestión anatómica, ¿no? Morfológica vinculada con el aparato fonador, las cavidades supraglóticas. Análisis de la coordinación neuromotriz del habla, y luego aquí la fonética y la fonología, ¿no? La repetición de sílabas, repetición de palabras, todo eso. Y aquí sí ya, ¿no? Con esto ya hacen el examen clínico, ¿no? Evalúan repetición de sílabas, de palabras, los niños van a nombrar las imágenes, tienen que darle nombre, el evaluador apunta ahí, ¿no? Y también se supone que también va a evaluar el reconocimiento fonológico, ¿no? Si los niños reconocen o no los fonemas, o sea, los sonidos en su función distintiva. Seguimos aquí, ¿no? La cuarta parte, el desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla, la voz también se evalúa, funciones relacionadas con el habla. Y bueno, ya está, hasta ahí nomás, ya les mostré, ¿no? La prueba está, el PEF. Ahora, el ELO sí es más común, ustedes sí conocen el ELO, la evaluación del lenguaje oral. Que fíjense, esta prueba ELO, evaluación del lenguaje oral, obviamente esta sí ha sido creada por EOS, pero es EOS de España, ya en el 2008. Igual se administra individualmente, dura menos tiempo que la otra prueba que el PEF, a partir de los 4 años, ¿no? Entre 4 y 8 años. Tiene láminas para evaluar a los niños, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí. Nos concentramos solamente, esta prueba, evaluación del lenguaje oral, evalúa los componentes que hemos visto, la sesión pasada. Pero solamente vamos a ver aquí lo que respecta a fonología, nada más. ¿Ya? ¿Qué evalúa? Discriminación auditiva de fonemas y otros aspectos fonológicos. Vamos a ver. Esta es la ficha en la que se consigna y obviamente se le dice esto al niño, ¿no? Debes de estar atento, vas a escuchar palabras, vas a tener que decirme si esas palabras son iguales, ¿no? O son diferentes. En todo caso, las palabras son iguales o no son iguales. Y obviamente para que el niño entienda que si son iguales o no son iguales, tienes que entrenar con esos niños, ¿no? Porque a veces hay niños que no entienden la diferencia, ¿no? No entienden la diferencia. ¿Es igual o no igual? Casa y capa, ¿son iguales? Tienes que entrenar con los niños, ¿no? Entonces aquí les dices, pues después de que el niño haya comprendido cómo tiene que hacer eso, ahí tú le dices, pana, pana. El niño tiene que decir, ¿son iguales sí o no? Tapa, taba. ¿Son iguales sí o no? Y así, les dices. Y ahí vas anotando los errores y obviamente encierras en un círculo. Esto es para que cuentes los errores, pero también tienes que encerrar en un círculo el sonido, si es posible, anotas, ¿no? Que ese sonido, porque otro sonido lo cambia también. O bueno, como aquí es discriminación auditiva, solamente tiene que decir iguales, si son iguales o no son iguales, nada más. Aquí simplemente no notes los errores, ¿no? Pero en la siguiente parte, aquí sí anotan el tipo de error, ¿no? Porque aquí ya evalúa el otro aspecto, pues, ¿no? Aspectos fonológicos. En cambio aquí simplemente evaluaba, ¿no? El aspecto específico de la discriminación auditiva. Entonces, eso es lo que tiene esta otra prueba, ¿no? Evaluación del lenguaje oral. Y obviamente en función de cada respuesta hay un puntaje, ¿no? Y obviamente en función del puntaje tú sabes, ¿no? En qué nivel de desarrollo se encuentra, ¿no? Si tiene un desarrollo retraso de 1 año, de 2 años, ¿no? Es interesante. Ya, hasta ahí nomás. Creo que ya, a ver. Sí, Ana María. Sí, es que estamos haciendo, he cortado la evaluación ELO, evaluación del lenguaje oral, le he cortado.
Solamente me he quedado con lo fonético, perdón, con lo fonológico. ¿Por qué? Porque corresponde a esta parte. Ya. Son 11:54. A ver, con respecto a la sílaba también es una unidad de estudio fonológico, ¿sí? Entonces, lo que interesa acá en la sílaba es saber que en el núcleo de la sílaba, en el español, van las vocales, ¿sí? Y en los márgenes están las consonantes. ¿Por qué es importante como terapeuta? Por esta razón. Para poder trabajar conciencia fonológica, ¿ya? Esta es la estructura de la sílaba. En una palabra como pan, el inicio silábico lleva una consonante, en el núcleo una sola vocal, y en la posición final de sílaba o coda, los lingüistas lo llaman coda silábica, ¿sí? Está la consonante final. Estas son algunas estructuras silábicas del español. En una palabra como aro, la sílaba subrayada tiene vocal A. En una palabra como aire, la sílaba subrayada tiene un diptongo. Está formada por un diptongo. En la palabra cabra, la sílaba subrayada está formada por una consonante y una vocal, y así por el estilo. La estructura más compleja es esta, la de dos consonantes en el inicio silábico y la de dos consonantes en la coda silábica. Aquí están mis queridas fonoaudiólogas, ¿no? La clasificación de sílabas para los propósitos de la terapia del lenguaje, no para los propósitos de los lingüistas, ¿no? Que tienen otra jerga, otra categorización. Hay sílabas directas, o sea, las que terminan en vocal, sílabas inversas, las que terminan en consonantes, las sílabas sinfones, ¿no? Sinfones con la vibrante y sinfones con las laterales. Son sinfones. Nosotros los lingüistas las llamaríamos sílabas de inicio silábico complejo, ¿no? Como hemos visto en la escala, en ese cuadro de dioses y de Susaníbar, en ese cuadro hemos visto que los sinfones pues se adquieren, ¿no? Después de los 4 años, ¿ya? Y aquí para terminar les voy a robar un par de minutos nada más. Yo quiero mostrarles esto. Bueno, esta información ya lo continuamos en la siguiente clase, pero sí quiero mostrarles esto de acá. Conciencia fonológica. Por ahí mencionaba que la conciencia fonológica es parte del trabajo, ¿no? Del especialista, del terapeuta del lenguaje, porque también permite estimular el lenguaje, además de estimula una habilidad previa para la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, hay diferentes estrategias para trabajar conciencia fonológica. Entonces, para estimular esta conciencia fonológica se puede empezar con canciones, con rimas, ¿no? Y otros juegos verbales que estimulan a los niños. Ahí está lo de Pinocho, por ejemplo, o del conejo, ¿no? Tipo rima, ¿no? Aquí conejo, ¿no? Se parece, ¿no? Por la pronunciación a espejo. Ahí está. Lancha termina igual que plancha, ¿no? Tiene el mismo final. Lana termina igual que rana. Tienen el mismo final, ¿no? Obviamente hay juegos. Y bueno, siempre para la conciencia fonológica trabajar el reconocimiento de sílabas, ¿no? Siempre con sílabas, porque más fácil es identificar sílabas antes que fonemas, pues, ¿no? Entonces ahí, jirafa, ¿no? Jirafa. ¿Cuántos trocitos tiene jirafa? Sombrero. ¿Cuántos trocitos tiene sombrero? A ver, vamos a ver si lo haces bien, ¿no? Y así con piña, con niña. Y después puedes ver si jirafa termina igual que sombrero. Si niño tirar así o no. Niña termina igual que piña. ¿Terminan igual, sí o no? Ya. Flor termina igual que helado, no. Ya. Entonces, manito abajo, ¿no? Pulgar abajo. Mono, ¿termina igual que cono? Sí, pulgar arriba. ¿No? Son formas de estimular conciencia fonológica, ¿no? A nivel, en este caso, de rima, ¿no? Que los niños reconozcan rima. Otro aquí, ¿no? Selecciona palabras, ¿no? ¿Qué palabras terminan igual?
¿Qué palabras terminan igual? Olla termina igual que gallina, pollo termina igual que niña, ¿no? Cortina termina igual que gallina, cortina termina igual que niña, ¿no? Ahí el niño primero tiene que nombrar y luego, ¿no? Que identifique qué palabras tienen el mismo final, ¿ya? Y así hay un montón de otras actividades, ¿no? Para realizar con los niños. De esto y de estos materiales, obviamente quien se encarga de elaborar todo, de todo esto es el terapeuta, el especialista del lenguaje. Bueno, lo que he querido mostrarles ahora es cómo el estudio de la lingüística, ¿no? Del componente fonológico y fonético permite finalmente entender y comprender los materiales de evaluación de ese componente del lenguaje y determinar qué tipo de trastorno es y luego para luego hacer la intervención. Muy bien, chicos y chicas, la siguiente sesión es la última, son 12 en punto. Son 12 en punto hora peruana y voy a retomar lo último que se refiere a los procesos fonológicos de simplificación de palabra para que ustedes lo vean con detenimiento, ¿no? Para que puedan comprender, pues, que esos procesos fonológicos de simplificación de palabras son parte del estudio lingüístico, ¿no? Entonces ahí los lingüistas van a comprender la aplicación. Finalmente, ¿de qué te sirvió tu carrera de lingüística para poder, si decides especializarte en terapia del lenguaje, pues, para que puedas comprender la naturaleza, los principios, ¿no? Que rigen esos cambios. Los cambios que, o sea, los cambios, las transformaciones, las alteraciones, por así decirlo, las dificultades del lenguaje obedecen a principios lingüísticos, ¿ya? Eso es todo por hoy, chicos y chicas especialistas. Ya, esto simplemente era un plus, ¿no? Porque en realidad es más que nada para que vean, ¿no? Los profesores y los lingüistas, la relación de estos principios lingüísticos con finalmente la estimulación del lenguaje, ¿no? Cómo se podría hacer, ¿no? Al menos a nivel de la pronunciación o a nivel de la discriminación auditiva.